Grabar. Entonces habíamos quedado en esta diapositiva precisamente y estábamos hablando de lo que nosotros vamos a hablar muchísimo y se lo van a encontrar muchísimo en todas las materias, los constructos, ¿cierto? Esos constructos que de nuevo son cosas que no podemos medir directamente. Sería muy raro encontrar algo que podamos medir directamente y que alguien lo llama de esa manera. Lo que realmente ocurre es que nosotros podemos hacer preguntas acerca de otras cosas. Esas cosas podemos unirlas, juntarlas y generar lo que llamamos constructos, esas variables latentes, ¿cierto? Cosas que no podemos observar directamente. La terminología que yo tengo acá es, digamos, el que está dentro de paréntesis, es unos términos que a muchos administradores de empresas no les gusta o no los consideran como parte de su día a día. Entonces, por eso estoy colocando los dos, porque a veces los libros sí lo consideran parte de su día a día y aparecen ¿no? como ítem, reactivo, pregunta. Variables proxy simplemente son unas aproximaciones, es otra forma de llamarle a estas cosas, aproximar algo utilizando otras variables. Es decir, si yo quisiera utilizar, por ejemplo, mensajes de Twitter, voy a inventarme una cosa aquí, que no es tan invento, mensajes de Twitter, coger y hacer esos mensajes de Twitter y utilizarlos como si fueran datos, ¿cierto? Limpiar ese mensaje, utilizar ciertas palabras, calcular la frecuencia y relacionar esos mensajes de Twitter, por ejemplo, con el sentimiento que tiene una persona al escribir ese Twitter. Yo podría pensar, por ejemplo, si esos Twitter están relacionados con Bancolombia, Tweets. por de cualquier empresa, qué sienten las personas acerca de Twitter, ¿cierto? Hacer un análisis de sentimiento, pero podría ser otra cosa, relacionar esos mensajes, esas frecuencias, con, por ejemplo, las acciones de Bancolombia. Y luego hacer algún tipo de regresión entre ellas y utilizar la regresión como un reemplazo, ¿cierto? Una aproximación de las acciones utilizando Twitter. Es una cosa que se acostumbra a hacer mucho en estadística, ¿cierto? Reemplazar una variable por otra, porque esa otra es mucho menos costosa para mí de medir. Y como es menos costosa o trae una información que la variable original no tiene, pues se cambia, ¿cierto? Se aproxima utilizando una u otras variables. Es un poco el sentido que tiene al final la regresión. Yo poder medir cosas que sí son fácil para mí medir y con eso calcular algo que no lo es. La idea es tratar de utilizar la mayor cantidad posible de datos, ¿cierto? Eso también debería quedarnos ahí como en la mente, aunque, ¿cierto? Hay reactivos de una sola pregunta, dos preguntas, tres preguntas, es más común que a esos hasta tres preguntas los llamen indicadores, ¿cierto? Tres, incluso hay gente que dice cuatro o menos, los llaman es indicadores, no los llaman constructo. Entonces hay gente que llega y dice, yo tengo tres indicadores y cuatro constructos. Esos cuatro constructos, cuando la gente lo divide de esa manera, lo que le está diciendo a uno es, vea, para estos que yo estoy llamando indicadores, tengo pocas preguntas relacionadas entre ellas. Porque para yo decir que son tres, cuatro, cinco preguntas, aparte que tengo que tener algo de imaginación para pensar las preguntas, o algo de suerte para encontrar las preguntas ya hechas, poder adaptarlas y que me funcionen, esas preguntas tienen que estar relacionadas, traer la misma información adentro de mis números, de mis datos. Porque si no están relacionadas, por más que yo las vea y diga, sí, es que estas dos cosas están tratando de medir lo mismo, si esas dos preguntas el lector, la persona que nos va a responder la encuesta, no las siente como relacionadas, nos va a dar respuestas que entre ellas no tienen ningún tipo de relación. Después veremos a qué me refiero con relación, pero digamos, el meollo del asunto es que esas preguntas, 3, 4, 5, 6, las que nos den, tienen que tener algún tipo de relación numérica al final. Yo las veo, semánticamente cuadran, a mí me parecen muy bien hechas, me parece que sí, que tratan de capturar lo que yo quiero capturar de diferentes maneras, etcétera. Voy a medir, pero los datos me dicen otra cosa. Me toca descartar algunas de ellas, ¿cierto? Irlas eliminando y al final me voy quedando con menos. Me puede pasar que dos variables exactamente me capturen lo mismo. Si dos variables me capturan lo mismo, me toca eliminar una de ellas. Entonces ya no tengo 5 que tenía originalmente, sino 4 porque tuve que eliminar una. Entonces,
el proceso, así cuando uno arranca y dice, sí, yo tengo 5 preguntas, debería requerir no 5, sino muchas más. De hecho, la recomendación, si a uno le toca crear un constructo de cero, es hacer 10. 10. Ah, es que es muy difícil. Pues el ideal sería 10. De las 10, preguntárselas a muchas personas, ¿cierto? A muchos expertos en el tema. Esos expertos en el tema le deberían de ayudar a uno a determinar si hay alguna pregunta que está ambigua, si hay algo que realmente no está tratando de medir lo que yo creo que está tratando de medir. Luego de eso, tengo que hacer ensayos preliminares, etcétera. Ese proceso lo vamos a ir viendo. Simplemente se lo estoy mencionando ahora y lo vamos a repetir porque me gusta a veces dejar algunas cosas claras, muy más claras que otras. Bueno, esos constructos entonces surgen de bases teórico-objetivas, ¿cierto? De la investigación a la práctica. ¿Qué es eso? Yo llego y digo, voy a hacer uno de servicio al cliente. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Definir qué es servicio al cliente. O si hay varias definiciones de servicio al cliente, cuáles hay y qué miden. Yo tengo que empezar a buscar sobre ese constructo que ha teorizado la gente, ¿cierto? Buscar en artículos, leerlos, entender cuál es la definición que están utilizando, qué variables midieron para hacer eso, si es que midieron variables. Hay gente que hace artículos completamente teóricos para definir algún concepto. Eso Profe, también sirve. Dime, qué pena, te hago una pregunta. dime. Eh, em, los conceptos de los constructos formativos y reflectivos, es decir, un constructo se hace formativo cuando, o sea, estos indicadores que componen un constructo lo hacen formativo, o lo que lo hace formativo es que caigan otros constructos sobre él. Pues porque están mencionando ese tema como lo que cae con los constructos y lo relaciono con algo que estoy tratando de entender para lo de la propuesta del trabajo de grado, pero no sé si de pronto me puedas hacer un adelanto de eso en este momento. Pero caer un constructo dentro de otro constructo es normal si es lo que estás diciendo. O sea, los constructos entre ellos son, digamos, los constructos son variables al final. Y esos constructos pueden influir o ser influidos por otros constructos. Es decir, yo tengo, no sé, 500 preguntas en un formulario, en una encuesta. Esas preguntas se van agrupando de a grupitos de a 4 o 5. Y al final esas 4 o 5 me generan una variable, 5 o 6 de esas variables que llamo constructos me pueden generar otro constructo. Esos constructos de segundo nivel, por decir algo, se pueden juntar y generar un siguiente constructo y así. Lo que uno arranca haciendo es ese análisis factorial exploratorio, viendo cómo se juntan los ítems, ¿cierto? Cómo se juntan esas preguntas primarias en grupitos. Y a esos grupitos, si no tienen nombre, uno les va dando, pero esos nuevos que van generando ahí, eso va generando como una red, ¿cierto? Que normalmente se verifica con una cosa que se llama análisis factorial confirmatorio, en el cual yo llego, cojo esos constructos y voy colocando todos los niveles, ¿cierto? Desde el primero hasta el último, voy calculando inclusive en algunas partes los errores, voy mirando cuál es la dirección de influencia, porque una variable no necesariamente tiene ida y vuelta, es decir, mi variable salario influye en mi variable, no sé, gastos y viceversa. No todas tienen, algunas tienen solo un sentido. Salario influye en gastos, pero no gastos en salario. A veces tengo unas que influyen de manera indirecta, es decir, el gasto influye, perdón, el salario influye en el gasto, pero el gasto influye en el bienestar. No es directamente que el salario influye en el bienestar, sino que influye con un intermediario. Hay unas suertes de relaciones entre todas esas variables que lo que van haciendo es ir reduciendo el número de variables hasta encontrar una a veces o varias, dependiendo de cómo plantea uno el ejercicio, pero al final a mí me interesa, vamos a suponer que tengo un único objetivo, una única variable que me quiere explicar todo, eso se puede construir a partir de otros constructos y esos constructos a partir de otros o de simplemente ítems. Dependerá de cuántos niveles tiene mi ecuación estructural, porque eso es lo que realmente estamos llegando al final, ¿cierto? Cuando yo estoy pensando en el final, estoy pensando en ecuaciones estructurales. Ese es el nombre.
normalmente en la facultad hay una escuela de varios profesores de administración de empresas muy buenos que todo lo hacen vía PLS, ¿cierto? PLS es una metodología para resolver este tipo de problemas, pero hay otras, ¿cierto? Porque realmente el tema se llama ecuaciones estructurales. Y lo que realmente es un montón de sistemas de ecuaciones o de regresiones que tienen algunas variables X como Y y otras como Y como X. Es una suerte de mezcolanza y por eso es que hay que empezar como pensando en los niveles. Pero sí, yo tengo algunas definiciones de variables que cuando yo las miro están definidas a partir de otras cosas que tampoco puedo medir fácilmente. Pero esos tengo que ir desglosándolas hasta que yo pueda medirlo de alguna manera. Entonces, Ok. lo primario siempre ítems, las preguntitas, ¿cierto? Pero, ojo, para yo definir esas estructuras de flechitas y de qué este influye en aquel, etcétera, yo tengo que definir muy bien desde el punto de vista teórico cómo funcionan, cómo están relacionados. Que al final no me funcione tal cual yo lo pensé al principio, no importa. Pero yo tengo que hacer una construcción teórica diciendo, yo creo que el servicio al cliente influye en mis ingresos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo lo voy a relacionar con una variable numérica, con los ingresos de servicio al cliente e ingresos. Pero además hay que considerar, no sé, el marketing en redes, no sé, la habilidad que tiene la gente para utilizar Internet, etcétera, ¿cierto? Yo tengo un montón de variables acá, construyo mi modelo teórico o lo cojo de alguien que ya lo tiene construido, miro qué preguntas podría hacer para evaluar cada punto de los que yo quiero evaluar y con eso construyo mi modelo. Entonces, hay una investigación, ¿cierto? La otra sería arrancar de la práctica, ¿cierto? Que sería los trabajos heurísticos, que yo simplemente digo, yo he observado, ¿cierto? Que normalmente esto funciona de esta manera. Y como yo sé que en mi trabajo siempre ha funcionado de esta manera, yo hago una estructura, propongo esa estructura y la valido con datos. Eso también se puede hacer. Y entonces ya lo que empieza uno es al revés, ¿cierto? Es una cosa que fue observacional al principio, tratar de construir la parte teórica. ¿Por qué funciona de esa manera como yo se lo estoy observando? Que sería simplemente si yo arrancara haciendo estadística descriptiva y una vez que yo estoy observando relaciones que me muestran los datos ahí, ¿cierto? Trato de explicar o entender por qué funciona de esa manera, por qué esos datos aparecieron en esta vez de esta manera. A veces la respuesta es porque sí, ¿cierto? Por azar, porque es probable que salieran así, salieron de esa manera. Simplemente el azar a veces es una de las explicaciones, pero si no encuentra algo que se repite, un patrón, digamos, que se va repitiendo con el tiempo, se puede llegar a teorizar desde la práctica. Eh, Todo lo que yo necesite realmente medir, lo que yo vaya a ir a preguntar o lo que yo vaya a sacar de los datos de las empresas o del gobierno o de los portales que ofrecen datos, de Bloomberg, etcétera, yo lo tengo que haber definido claramente. No me puede quedar ambigüedad a la hora de yo saber qué dato es el que tengo que escoger. ¿Cierto? Si yo voy a preguntar por edad, yo tendría muchas formas de preguntar por edad. Yo les puedo preguntar directamente cuántos años tiene. O les puedo preguntar, Un ¿usted está rango. en el rango de, dime, de 0 a los 12, de los 12 a los 20, de los 20 a los 30? Yo le tengo que dejar claro a la persona que le va, bueno, no solo a la persona a la que le voy a preguntar, sino a la persona que va a aplicar el instrumento, al encuestador, o al que tiene que ir a colectar los datos, o inclusive yo debo tener claro si yo soy el que va a colectar los datos, qué es lo que voy a medir y en qué unidades. Tiene que quedar completamente claro, no puede quedar ambigüedad a la hora. Si usted le hace una pregunta a una persona y la pregunta dice, yo no entendí, ¿cierto? Entonces ya ahí si al menos una persona le dice que no entendió, es muy probable que alguien que le responda simplemente por salir de paso tampoco haya entendido, pero responda porque no le da pena decir que no entendió o porque no tiene tiempo de que le expliquen y después responder. Entonces debe quedar claro, así lo más sencillito posible, que la persona no se pierda a la hora de responder. Bueno, se establecen esas características que se medirán y el proceso mediante el cual se hará. Si yo lo voy a hacer, no sé, si lo voy a hacer en un lugar diferente, en un lugar determinado, perdón,
si lo voy a hacer en el lugar, si lo voy a mandar por correo electrónico. Ustedes saben que cuando uno le llegan cosas por correo electrónico hay mucha gente que ni las mira. Si no es una cosa que digan, pues madre, esto es realmente urgente, terminan eliminándolo. Lo va a mandar por WhatsApp, ¿cierto? Eso sí tiene efectividad. Sí garantizo que me responda. Es preferible ir a medirle a la persona allá al lugar y uno mismo llenar los datos. Piensen en lo siguiente. Hubo un problema durante muchísimos años en las encuestas en todo el mundo y era que a la gente le pagan por encuesta, ¿cierto? Normalmente a los que van a hacer encuestas no son personas contratadas, ¿cierto? De manera de término indefinido, sino que les pagan un día y le dicen, venga, necesito encuestadores, entonces para que venga y me calcule. Entonces vamos a suponer que yo voy a hacer unas encuestas, no sé, en Caucasia. Yo no conozco Caucasia, pero entonces yo llego, sorteo y le digo, las casas que hay que sortear, que hay que medir son estas. Y yo le coloco al encuestador, le digo, estas son las que me tienen que traer los datos. Entonces el encuestador llega y va a contratar personas de la región porque le sale más caro llevarlo desde otro lugar a que encueste. Entonces vamos a suponer que contrata a las personas en Caucasia. Luego, entonces, después de que los contratan, que están ahí, les dan las instrucciones y los mandan, ve, usted tiene que colectar estas casas. Pero no falta dentro de ese equipo, hay gente que lo hace bien, pero hay gente que va dentro de ese equipo y dice, no, este es un barrio maluquito, entonces yo no voy a pedir esos datos, voy a pedir estos, tengo 10 datos para colectar o me están pagando por cada uno, voy a colectar estos 3 y los demás los rellenan a ojo, lo que ellos creen que responderían, porque ya vieron que algunos respondían unas cosas y ellos llenan a ojo. O inclusive, no, es que esta calle ya está haciendo mucho sol, entonces me voy a ir por este lugar que tiene sombrita. No, es que esa calle de allá, bueno, se empiezan a inventar cosas y el dato que le dan a uno no es aleatorio, o se lo inventó la persona, o vamos a suponer que inclusive sea menos problemático. Llegó, le dijimos que era tal casa, fue y tocó en la puerta y la persona le dijo, no, yo no le voy a responder los datos. O ni siquiera le abrieron, o no estaban. Eso ocurre, ¿cierto? Pero yo le tengo que definir a la persona. Ahora, ¿qué se hace con ese tipo de cosas puerta a puerta? Que lo colectan con tablets, que uno le deja empezar a llenar la encuesta cuando está en el lugar, ¿cierto? El GPS activa la encuesta, literal, ¿cierto? Entonces los encuestadores normalmente hacen ese servicio y muestran que la persona por lo menos estaba ahí. ¿Eso garantiza que realmente lo llenó preguntándole a la persona? No, pero por lo menos le da una idea de que la mayoría de los valores sí son, ¿cierto? Al menos uno pensaría eso. No tiene que pensar eso. Ah, bueno, lo voy a hacer. Vamos a preguntar sobre un producto nuevo, un pan nuevo que está haciendo una panificadora donde trabajamos, ¿cierto? Es uno de los emprendimientos del grupo IMARC. Tenemos un compañero que tiene una panificadora. Vamos a suponer que en esa panificadora yo quiero probar un producto nuevo que es a base de granos ancestrales, ¿cierto? Un nombre bonito para venderle a uno chía y todas estas cosas. Entonces, granos ancestrales, queremos ver si la gente conoce el producto nuevo, etcétera. Pero yo no lo voy a hacer aleatorio porque Medellín es muy grande, ¿cierto? Lo voy a hacer, mi panificadora queda, no sé, queda ahí cerquita en el poblado, entonces lo voy a colocar voy a ir a preguntar en el tesoro y me voy a parquear ahí en la plazoleta, en el tesoro, a preguntarle a la gente, ¿cierto? Yo tengo que definir eso y tengo que definir por qué es ahí, ¿cierto? Ah, no, es que la panificadora queda aquí saliendo del tesoro, queda dentro del tesoro, entonces quiero que la gente pruebe mi producto y lo compre acá. Entonces empiezo a preguntar de manera ya no aleatoria, estoy parado ahí, o a lo mejor lo que puedo hacer es decir, vea, a mí lo que me interesa es capturar a las personas que vienen de 2 a 3 los domingos y que sean de estratos 4 y 5 y les voy a preguntar a todos si eso es lo que quieren, ¿cierto? Lo que le pasó. No me acuerdo quién fue usted, la historia de ayer, ¿cierto? Y es, bueno, ¿usted qué estrato es? Tres, no. No, no, yo necesito que sea cuatro para darle la galleta. ¿Por qué no me interesa? Pues porque realmente yo estoy pensando que mi nicho de negocio es personas de estratos 4 o 5. O, venga, encuestadora, yo necesito que usted me colecte 5 personas de estrato 1, 20 personas de estrato 2, 400 personas de estrato 3, 1500 personas de estrato 4. O sea, el encuestador es el que le dice cuánto. Porque la proporción de mis clientes tiene esa misma proporción, o porque la proporción de la sociedad es así, o porque la proporción de donde yo estoy. Vamos a suponer que vamos a hacer el estudio
con los estudiantes de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? La proporción de estudiantes de la Universidad de Antioquia de pregrado, esa sería mi población. Estudiantes de la Universidad de Antioquia, pregrado 2020. La mayoría de los estudiantes de pregrado de la Universidad de Antioquia son de estratos 1 y 2, ¿cierto? La gran mayoría. Entonces vamos a suponer que son 30.000 estudiantes en total y la mayoría es que son, creo que el estrato 1 y 2 hacen como el 70% de la población de los estudiantes. El estrato 3 creo que da como un 20 algo, vamos a suponer que es así, o sea, me estoy inventando los números. Yo lo único que me acuerdo es que los estratos 5 y 6 dentro de la universidad son como el 2% de la población de estudiantes de pregrado. Y la mayoría están todos ubicados en medicina, ¿cierto? Esos 5 y 6 casi todos están ubicados en medicina. Pero yo quiero hacer un estudio de bienestar universitario y entonces quiero reflejar todo el mundo, ¿cierto? No quiero que eso sea diseñado para los estratos 1, sino que refleje un poco la población y lo que está sucediendo, etcétera. Entonces yo lo puedo hacer de dos maneras, pensando que todo es global, ¿cierto? Que todo el mundo puede caer dentro de mi selección o no, ¿cierto? Yo simplemente digo que no. Entonces tengo varios caminos. Uno sería, la mayoría de los estudiantes de la Universidad de Antioquia están en ciudad universitaria. Entonces voy a sortear solo en ciudad universitaria. Ahí estoy desconsiderando los que están de 5 y 6 que están en la sede de medicina, ¿cierto? Que queda unos bloques, bueno, unas cuadras de, de la universidad dentro de un barrio cercano, ¿cierto? No, yo sí quiero que participen todos los estratos, entonces me toca sortear y contar por el porcentaje o por la cantidad de cada estrato y contar solo los que están en ese porcentaje. Y si yo quiero incluir regiones, entonces me toca viajar a todas las regiones, tener un porcentaje para esas regiones e ir a calcular de manera aleatoria esos, ¿cierto? Y eso tiene que quedar claro cómo lo voy a hacer, ¿cierto? ¿Lo voy a hacer en papel o lo voy a hacer digital? ¿Le voy a preguntar a la persona y le voy a orientar la pregunta o lo voy a dejar que me responda de manera natural lo que él piensa sin orientarle la pregunta? Todo eso tiene que quedar definido al principio y normalmente todos estos instrumentos lo dicen, ¿cierto? ¿Cómo se va a hacer, cierto? Esa parte operativa. Bueno, yo necesito determinar el nivel de medición deseado posible, ¿cierto? Yo necesito que en mi variable yo saber si esa variable va a ser nominal, ordinal, de intervalo, razón. Para eso sirve mucho hacer toda esa parte del principio como iterativa, exploratoria, definir la variable, preguntarle a los expertos, aplicarlo en gente en un grupo menor de lo que yo realmente necesito, ¿cierto? A veces inclusive aplicarlo en los amigos, en el grupo de trabajo, etcétera, para saber si ese instrumento más o menos mide lo que nosotros queremos medir. Pero además dejar tener muy claro esas variables, si son etiquetas, ¿cierto? Para que no repetir codificaciones, si son ordinales, o sea, si ese número que yo le voy a asignar o ese nombre, bueno, porque a veces yo puedo tener simplemente nombres, palabras, y que aún así sean ordinales. Estratos, o bueno, clases sociales baja, media y alta. Eso realmente no es un número, pero yo los podría organizar de menor a mayor, ¿cierto? Yo lo que no puedo hacer es decir, los jugadores de fútbol y organizarlos del 1 al 10, ¿cierto? Eso ya no se usa en el fútbol. Antes se utilizaba el 1 era el arquero y el 10 era el mejor jugador, que eso lo puso Pelé, pero digamos, todo lo demás, ¿cierto? Todo lo demás es aleatorio esos números. Entonces yo tengo que definir o tener muy claro si ese número va a significar algo que yo después puedo ordenar o algo que simplemente sea una etiqueta, un nombre, ¿cierto? El número también puede funcionar como nombre y ya les coloqué el ejemplo más claro de todos los supermercados, un código de barras. Los códigos de barras no son sino una etiqueta, una forma de que un computador le da más fácil el nombre, ¿cierto? Y bueno, no solo el nombre, toda la información que uno le pueda meter a esos códigos de barra. Normalmente utilizamos las famosas escalas de Likert. Si no son famosas para ustedes, pues aquí se las presento. Van a ser famosas de ahora en adelante. Las escalas de Likert son famosas no por el nombre, hay gente que nunca se sabe ese nombre, sino porque nosotros nos lo encontramos todo el tiempo. De hecho, cuando ustedes vayan a evaluar
si ya han evaluado a los profesores de este semestre, se van a encontrar escalas de Likert, ¿cierto? Una y otra vez. Y en el servicio al cliente, cuando usted ha tenido problemas o cuando le ha ido bien, o a veces cuando llama simplemente a pedir algo o a preguntar algo, siempre le pone una encuesta de servicio al cliente. Y todas tienen más o menos esta misma estructura, de 1 a 5, o le colocan a uno, está muy en desacuerdo, ni en desacuerdo ni de acuerdo y muy de acuerdo, ¿cierto? Fuertemente de acuerdo. Ese tipo de preguntas que tienen esas clasificaciones ya las mencionamos ayer, ¿cierto? De 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 10, dependen de uno. O sea, yo como investigador soy el que decido cómo voy a hacer la escala. Mucha gente prefiere estas de 1 a 5, ¿cierto? Así tengan ese evasor neutral, porque son más fáciles de, digamos, de que la persona sienta que tiene una forma de huir, ¿cierto? No le da una opción de huir. Cuando usted necesita realmente que la persona no huya a la pregunta, sería recomendable hacer pares. Y si usted no quiere que la persona se sienta además más incómoda respondiendo a la pregunta, porque entonces ese de acuerdo lo compromete demasiado, ¿cierto? Entonces usted coloca una escala más grande. Usted ya no coloca 4, sino que coloca 6 o 8. Entonces le coloca levemente de acuerdo, eh, muy de acuerdo y supremamente de acuerdo, algo así, ¿cierto? Entonces uno le empieza a colocar muchas variaciones para que la persona no se sienta comprometido a decir que está muy de acuerdo, aunque realmente lo que realmente está sucediendo es que está de acuerdo, ¿cierto? Pero capturar ese nivel de detalle es parte de lo que se hace. Este es el básico, ¿cierto? Que yo tengo 5 opciones, pero hay unas que son todavía más, digamos, creativas, como las de gráficos. ¿Saben cómo son las de gráficos? ¿Alguna vez les ha tocado? No, profe, un Respuestas de Bueno, comentario gráficos. chiquito. dime. La escala más utilizada en la literatura es la de 7 puntos. Según un Las 7 estudio de un profesor que hizo una revisión de literatura al respecto, encontró que era la de 7 puntos. Pero aún así, no es que aumentara mucho como la fiabilidad en las respuestas de una a otra, era muy parecida, pero aún así la que más se utilizaba era la de 7. Solamente para comentar. Perfecto, no sabía. ¿Cómo es una, simplemente para mostrarles aquí eh, cómo funcionan? Camilo, ¿vos qué pensás de las encuestas que las opciones de la escala son emojis? Pues son como caritas con expresiones. Ya, me gustan porque son una cosa muy, ¿cómo decirlo? Creativas, y eso es parte de lo que les quiero mostrar en este. Vamos a suponer que yo tengo este de acá, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí 0, y por aquí le colocan a uno, vamos a colocarle 10, ¿cierto? Entonces por aquí le colocan a uno colorcitos, lo que pasa es que vamos a suponer que arranca con un verde muy oscuro. No me está quedando muy oscuro, pero estas cositas así van cambiando de colores. Van colocando un verdecito más clarito por aquí cuando llegan a la mitad empiezan a cambiar como un amarillo. Ustedes los van a encontrar, luego pasan como un naranja. Bueno, realmente sería como algo así, luego pasa un naranja. Entonces a la persona les presentan este tipo de cosas y le piden determinar qué tan feliz se siente ubicando un punto dentro de una reglita que tiene colores, ¿cierto? De este estilo. No estoy diciendo que exactamente como la que acabo de dibujar, pero algo así. Entonces la persona no tiene un número para evadir, lo que tiene es un color, ¿cierto? Entonces, o una regla. Entonces usted llega y le dice, la persona llega y hace esto. Ubica un punto. Ubíquelo donde como usted se sienta. ¿Qué hace usted después? Coge una regla y dice, hasta acá hay 8 centímetros. Y esta regla realmente medía 10 de un principio al otro. Digamos que esto medía 10 centímetros. Usted lo tiene que definir, tiene que colocar los colores en degradé, etcétera.
No sé por qué no me está rayando. Me sucio entonces esta cosa. Bueno, el caso es que la otra es eso, ¿cierto? Los emojis. Entonces le colocan a uno, no sé, carita feliz, neutro, carita triste. Entonces le preguntan a la gente, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo aquí? Una escala de 1 a 3. O le colocan varias caras diferentes, ¿cierto? Con diferentes grados de movimiento en esa boca del muñequito. Oprima la que usted está sintiendo. Y es simplemente lo mismo. En vez de preguntarle con palabras, se lo hacen de manera visual. Dime. La escala del dolor es así parecida con muchas caritas, la que se usa en psicología. La escala. Cuando le preguntan a la persona qué tanto dolor siente, es con caritas, es así como larguita, una reglita de 0 a 10, pero con caritas. Perfecto. Es que de hecho todas estas escalas, todo esto que estamos mirando acá, es una cosa, digamos, no sé si se lo inventaron exclusivamente los psicólogos, ¿cierto? Pero realmente todo esto viene de una parte de la matemática que desarrollaron los psicólogos, la psicometría, ¿cierto? Formas de medir cosas como qué tanto le duele, qué tan mal se siente, qué tan bien se siente, qué tan abierto para una relación está. Son cosas difíciles de medir, ¿cierto? Son constructos. Realmente se definen teóricamente y se miden, se tratan de medir utilizando, ¿cierto? Encuestas, preguntas a la persona, entrevistas, ¿cierto? Entonces lo ponen a llenar cosas, a pintar, a rayar en ciertos puntos. Son formas de medir lo que es más difícil de medir. Cosas, por ejemplo, que están en la cabeza de la persona y que, como dijo ayer Sergio, varían muy rápido, ¿cierto? Que eso es la percepción que tienen en el momento. Entonces hay que Profe anotar Camilo, además cuándo fue. Dime. una pregunta que estaba haciendo allí, es precisamente porque esa es la inquietud que tengo ahorita en psicometría. ¿Qué diferencia hay entre conceptos, entre un concepto y un constructo? Porque es que en psicometría sí hay diferencia, pero no sé si aquí también en este campo aplica. Entre concepto y constructo, la diferencia aquí en estadística, no, es que realmente concepto podría ser un término más general, ¿cierto? Porque yo, el concepto, o parto del concepto, no sé, voy a suponer, servicio al cliente. De nuevo, es lo único que me está ocurriendo de pura casualidad. Servicio al cliente. Entonces yo parto del concepto, lo defino bien, pero cuando yo lo defino bien y lo vuelvo operativo, ¿cierto? Lo convierto en un constructo, que ya es difícil medición, pero yo acabo de inventarme, copiar o adaptar una herramienta para medir eso. Pero realmente acá no hay como una diferencia como si la hay en la psicometría, ¿cierto? Aquí no. Aquí realmente es más como la idea de que yo podría definir eso antes de volverlo operativo. Camilo. Señor. Sí, sino que yo creo que pues, tampoco tengo pues como muy clara la diferencia, pero algo que por lo menos nosotros siempre que vamos a medir constructos lo hacemos es justamente conceptualizar de qué manera nosotros como investigadores estamos entendiendo la definición de ese constructo. Porque ¿qué pasa? En muchas ocasiones los constructos pueden cambiar o pueden irse modificando de un autor a otro. Entonces, ese proceso de conceptualización inicial con base pues en un fundamento teórico, así como lo está marcando Camilo, creo que puede estar muy alineado a lo que menciona Luis de la conceptualización como tal. Esa parte es fundamental porque digamos que desde la forma en la que yo entiendo y comprendo ese constructo, es la misma forma en la que voy a desarrollar las escalas de medición. Sí, de hecho, si uno coge algunas de esas variables que pues, que nosotros mencionamos a veces, no sé, servicio al cliente, pertenencia a la marca, etcétera, muchísimas veces no hay una herramienta, hay muchas, ¿cierto? Hay muchos constructos diferentes bajo el mismo concepto. Hay un único concepto que es servicio al cliente, que es pertenencia a la marca, pero usted tiene muchas variaciones de medición, o inclusive innovación, entonces percibida, innovación objetiva, innovación no sé qué. Usted tiene para el concepto de innovación muchos caminos, y dentro de cada uno de esos caminos tiene muchos constructos diferentes, muchas tablitas o reglitas para construirlo. Pero todo surge de esa construcción. Bases teórico-objetivas, es decir, voy y miro desde las definiciones
cómo construir eso. Entonces, ojo, lo primero, identificar qué se va a calificar. Lo segundo, un número amplio de declaraciones. Aquí le estamos mostrando como los pasos básicos para generar o crear nosotros un constructo. Entonces vamos a identificar qué vamos a calificar y lo vamos a definir de manera completa. Bajo lo que nosotros vamos a entender qué es lo que estamos definiendo, ¿cierto? Esa identificación de la idea, del concepto y tener claro qué va a ser para nosotros. Luego, número amplio de declaraciones, ¿cierto? Acerca de lo que se va a calificar. Esto es lo que nosotros haríamos para construir los ítems, esos reactivos, las preguntas, ¿cierto? Yo arranco a hacer preguntas, vamos a suponer que es de facilidad de uso del Internet, que es parte de la encuesta que tenemos ahí montada para ahorita al final de la mañana. Entonces, facilidad de uso. Entonces, es para mí muy sencillo utilizar Internet. Yo no tengo dificultades a la hora de abrir programas en Internet. No presento ninguna dificultad a la hora. Ese tipo de anotar declaraciones, ¿cierto? Como afirmaciones acerca de, digamos, uso de Internet, debería hacerlo, lo que les dije ahorita, en el ideal serían 10 o más, ¿cierto? Entre más mejor, pero mínimo 5. El problema de dejar solo 5 es que si numéricamente cuando yo vaya a medir las cosas, eso ya no me cuadra por vía de correlación y covarianza, entonces ya no me va a dar, ¿cierto? Yo necesito tener la mayor cantidad de preguntas por si me toca descartar alguna de ellas, ¿cierto? Si me toca quitarla de la lista, porque esa variable no me está midiendo lo mismo que las otras. Entonces yo soy el que tengo que, o tendría, ¿cierto?, anotar ese número amplio de declaraciones. Ahora, si yo ya tengo las declaraciones, tengo las preguntas creadas, pues me ahorro este paso. Y estoy suponiendo que es el paso de que yo no tengo solamente la definición, ¿cierto?, ese concepto, y estoy tratando de hacer declaraciones que traten de ir en esa dirección. Clasifica cada declaración como favorable o desfavorable, es decir, para mí es muy fácil el uso del Internet, no presento ninguna dificultad. Se me complica utilizar Internet. Fíjese que favorable sería en la dirección del constructo que yo quiero desarrollar, es facilidad de uso, digamos, en un sentido, pero si mi frase va en contra de ese favorable para lo que es mi constructo, entonces yo tendría que colocar o marcarla en alguna parte que esa es desfavorable. ¿Por qué? Porque a la hora de hacerle el tratamiento estadístico a la variable para poder agregarla y juntarla dentro del constructo, debo tener en cuenta si fue favorable, va en la dirección de mi idea o no. Vamos a pensar que el constructo es dificultad de uso. Entonces dice, a mí no se me dificulta utilizar Internet. Si mi constructo es dificultad de uso y esto está diciendo que no se me presenta dificultad, eso es desfavorable, ¿cierto? No por el sentido de que sea desfavorable literal, sino para mi variable, para lo que yo quiero medir. Yo quiero medir dificultad y esta está hablando de favorabilidad, de facilidad. Entonces, a eso me refiero yo con favorabilidad y desfavorabilidad. Debo tener claro cada una de las Camilo, preguntas si van en la dirección de mi concepto. Dime. vení, en esa favorabilidad o desfavorabilidad, entonces yo tengo que definir de cada uno de esos ítems cuál es un resultado positivo para mí y un resultado negativo para mí en el trabajo. No, sino que yo solamente necesito saber si lo que esa pregunta, ese ítem, realmente está tratando de medir la actitud que yo quiero medir o lo contrario. Vamos a suponer que yo quiero, vamos a pensar en favorabilidad y desfavorabilidad, después lo volvemos al contexto. Vamos a pensar que mi estudio es el número de personas que se mueren por COVID, ¿cierto? En la ciudad. Entonces yo quiero medir eso. Favorable sería que se mueran, que voy a Ah, contar. ok. Es solo en el contexto de la variable, no en el contexto real del significado de que se murió alguien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a la hora de yo tratarlo numéricamente, tengo que, a los que son desfavorables para lo que yo estoy midiendo, ¿cierto? Tengo que cambiarles como de orden, ¿cierto? Tengo que recodificar la variable. Dentro de la encuesta hay unas preguntas que están así. Lo vamos a mirar. Uno debería de tener todo eso como documentado, es como mi pregunta. Por ejemplo, Exacto. en temas de gobierno, si yo digo que
haya diversidad en junta directiva es favorable. Y si no hay diversidad, entonces es desfavorable. Yo tendría que documentar eso. Sí, pero una cosa, estás diciendo gobierno, gobernabilidad, tenés que definir bien qué es gobierno para ti. Porque alguien lo podría pensar que lo que tú estás midiendo como gobierno sería gobernabilidad. Ah, no, es que Sí, para como mí gobernanza. gobernanza, fíjate que hay Sí. muchas palabras que podrían estar ahí sinónimos y la persona va a estar pensando en la que no es. Piensa, por ejemplo, hay uno que es, digamos, cuando uno trabaja con desastres, es muy común que la gente confunda vulnerabilidad, susceptibilidad, riesgo e inclusive exposición. Definir bien esas variables se vuelve vital porque si la persona no tiene el mismo lenguaje, cuando le vas a decir que está corriendo, que es vulnerable, o que es susceptible, o que tiene un riesgo, ¿cierto? Es diferente porque yo los riesgos dependen a veces de mis condiciones, otras veces no. Yo soy más vulnerable cuando tengo data, pero la persona a la que yo le voy a mostrar eso, a la que le voy a preguntar, debe quedar claro. Y bueno, en el estudio tiene que quedar claro si yo me refería en una dirección o en otra las preguntas. Bueno, Camilo, perdón, una dime. pregunta. Si uno hace el estudio y alguno de los encuestados no dio respuesta a alguna de las preguntas, ¿uno qué hace? ¿Descarta todas las respuestas del encuestado o la respuesta puntual que no tuvo, bueno, la pregunta puntual que no tuvo respuesta no la considero dentro de mi población de estudio? Eso que me acabas de decir es muy, muy común, sobre todo con algunas variables como salario, ¿cierto? La gente, salario, no, no te va a responder. Hay muchos caminos para hacer eso. Uno de ellos es imputar datos. Imputación de datos es tratar de rellenar lo que los datos no me muestran. ¿Cómo se hacen? Pues hay unas prácticas, no voy a decir que son las mejores, que es el promedio, ¿cierto? ¿Cuál es el problema del promedio? Que entonces ese dato no me da información. Ese dato ahí realmente me puede estar inclusive jodiendo la muestra. Otro es, yo correlaciono las variables que sí respondió todo el mundo, las relaciono con estas que no, en donde no tiene vacíos, miro si hay alguna relación fuerte y con esa relación fuerte relleno las cosas vía regresión, cosa que vamos a ver este semestre, ¿cierto? La regresión. Pero sería tratar de llenar ese dato. Ahora, yo ese dato no lo pude llenar porque no encuentro esa variable donde la gente no responde ninguna relación con las demás, ninguna relación fuerte con las demás. Entonces, ponerme yo a llenarla sería un error. Entonces, hay gente que llega y dice, ah, yo tengo suficientes datos con los otros, voy a eliminar estas entradas. Entonces, depende, si logro encontrar una relación, sería mejor no votarlos y hacerlos vía eh, relación con otras variables, imputación vía relación con otras variables. Pero si no, entonces lo que tocaría hacer es mirar si el método soporta vacíos en los datos. Hay métodos que soportan vacíos en los datos. Si este no lo soporta, entonces hay que eliminar. Otra cosa que le puede pasar a uno, sobre todo cuando está estudiando empresas, ¿cierto? Yo voy y colecto datos de empresas, es que los datos estén desbalanceados. Vamos a suponer que yo cojo y voy a Copy y en la Copy les pido de las empresas a las que ellos están asociados. A Copy son pequeñas pymes, medianas empresas, empresas, ahí están muchísimas asociadas a Copy, ¿cierto? Es una asociación. Entonces usted llega, le pide los datos y usted quiere hacer un estudio sobre empresas, no sé, vamos a suponer medianas y pequeñas. Usted coge las pequeñas y son 100.000 empresas y coge las medianas y son, no sé, 200. Cuando usted va a hacer el estudio, eso está desbalanceado porque usted tiene muchísimas de las pequeñas y muy poquitas de las medianas. Entonces, a usted le toca balancear los datos. Es como si usted tuviera vacíos. Entonces, lo que se hace ahí sería sobremuestrear la muestra más pequeñita, o sea, hacer que un individuo se repita muchas veces como si lo hubieras observado muchas veces, y en donde está grande se submuestrea. Algunos de los métodos, cuando yo tengo vacíos de personas, hacen más o menos lo mismo. Suponen que ese elemento no se observó, pero entonces se lo elimina el propio método. Lo que hacen es como muestrear con los demás y llenar como si tuviera el dato. Eso no es del todo descabellado, pero no tiene que tener cuidado al hacerlo. La mejor forma sería, si se puede eliminar, porque tengo suficientes datos, llévelo.
Lo normal es que uno no tenga suficientes datos, que si bota ese, bota mucha información que le sirve. Entonces, imputación. Y es muy común, más de lo que uno creía. A veces es por errores. Entonces a uno le recomiendan inclusive, guarde las encuestas cuando son en papel. O sea, él llegó y pasó mal los datos, pasó un 10, lo pasó como un 100 o lo pasó como un 1. Tiene que a veces revisar. La gente que coloca en vez de en los archivos de documentos tiene el sistema operativo en inglés y el otro lo tiene en español. Entonces las comas en español son con coma, en inglés son con punto y usted los pasa de un archivo a otro, ¿cierto? Y eso le genera conflictos en el otro lado. Algunas configuraciones, por ejemplo, de los 1000, del 10.000, del 100.000, que no tiene esas divisiones, también de los cientos, miles, etcétera, le codifican a uno mal los datos y uno tiene que irlos verificando. O sea, problemas con los datos, aparte de datos faltantes, muchos y muchas formas de solucionarlo. La mejor, si se puede, eliminar el dato. Tengo muy poquitos, imputación. No es flojera eliminar el dato, es porque a veces es mucho más trabajo tratar de imputarlo que, que hacerlo. Es una de las cosas que se apoyan ahora con lo del Big Data, ¿cierto? Esas cantidades de datos, cuando yo tengo cientos de miles de datos, eliminar uno pues no me va a afectar mucho porque tengo demasiada información. Pero si tengo poca, trato de, ¿cierto?, de sacarle mayor jugo y la mejor forma sería imputar los datos, no con la medida, sino vía relación con otras variables. Bueno, a cada respuesta se le va a asignar un valor numérico, por más que yo tenga un gráfico como el que les mostré ahorita, esa barrita con colores, las caritas feliz, triste, etcétera, esa escala del dolor. Por más que yo tenga cualquier tipo de cosas, acá, o bueno, o que tenga frases como estoy de acuerdo, muy en desacuerdo, ¿cierto? Este paso previo que dice aquí, si indica si está de acuerdo o no. En desacuerdo, profundamente en desacuerdo, neutral, más o de acuerdo y muy de acuerdo, etcétera. Esas clasificaciones yo las tengo que transformar en números, porque al final todos estos paquetes estadísticos, cualquiera de ellos, donde vayamos a procesar los datos, nos van a exigir eso, nos van a exigir que nosotros hayamos recodificado eso a números. Ah, es que yo lo quiero hacer en grafiquito de barras, entonces mira cuánto vale la barra, cuánto mide esa barra y cuánto dio la suya. Recomendación, entonces si lo van a hacer así, con un número que sea fácil de convertir o que sea fácil de medir, algo que sea visualmente atractivo, etcétera. Esto, digamos, es vital para poder tratarlo dentro de los paquetes. Igual SPSS lo transforma por 1. La clasificación de la actitud del individuo se obtiene mediante la suma algebraica de las respuestas. Es decir, cuando yo les digo que la escala de Likert, ¿cierto?, una escala de tipo Likert, va a ser la unión de varios ítems, les estoy diciendo lo siguiente. Cada uno de estos ítems, si ustedes lo piensan, muy en desacuerdo, neutral, muy acuerdo y muy de acuerdo, son escalas ordinales de 1 a 5, 1 a 5, 1 a 5, o de 0 a 4, etc. Usted lo codifica con los números que quiera. Pero es una escala, ¿cierto? Una escala ordinal. Tengo un orden y ya. Cuando yo llego y la sumo, entonces empiezo a sumar el ítem 1 con el ítem 2, con el ítem 3, voy sumando los resultados. Aquí respondió 5, acá respondió 3, acá respondió 2, 5 más 3 más 2, ¿cierto? Ese 10 que da esa suma de las 3 preguntas me genera un nuevo valor. Ese nuevo valor sería la escala de Likert. Y esa escala de Likert, cuando yo sumo todos estos ordinales, normalmente se me va a convertir en una de las que sigue. ¿Cuál es la que sigue después de ordinal? De intervalo. ¿Cierto? Es como si yo estuviera utilizando un termómetro y ese termómetro está basado en 3, 4, 5 preguntas. Entonces, no, las escalas de Likert están basadas en esos ítems preguntas que van de 1 a 5, que son ordinales, o que van de 1 a 4, que van de lo que sea, pero yo les asigné un número. Y ese número, para yo poder transformarlo a otro, lo voy a tener que sumar. Y aquí es donde debe tener uno muy claro esto de si las declaraciones
¿cierto? Son favorables o desfavorables. Para yo poder sumarlas, tienen que ser favorables. Si son desfavorables y yo lo sumo, ese número no me va a servir para nada, esa suma no me va a servir al final para nada. ¿Qué toca hacer con las que son desfavorables? Puede que yo lo lea y diga, es que es mucho más fácil comprender a la persona, la pregunta, de manera desfavorable, o inclusive quiero ponerle una que sea desfavorable para que la persona no esté automáticamente respondiéndome todo igual. No sé si han calificado los profesores de este semestre, pero cuando ustedes con la encuesta que le pone a uno la universidad en la página, mucha gente hace lo siguiente: me cae bien el profesor, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, no se leyeron ninguna pregunta, se van hasta el final, enviar. ¿Qué tal si la universidad, una de esas preguntas dice, por ejemplo, este profesor es el peor profesor que usted ha tenido en toda su carrera, y usted le pone 5? Lo que le está mandando de mensaje a esa afirmación es que realmente es muy malo, pero hay otra por allá que dice, el profesor es muy bueno, van en contravía, y es porque la persona no se leyó las preguntas, porque le da pereza. Entonces, como le da pereza, arranca 5, 5, 5, 5, 5. Se vuelve más como una cosa de, este man me cae bien, que una cosa de que realmente uno esté evaluando cada una de las preguntas, lo que uno debería responder. Es puntual, se conecta, tiene claro las cosas, etcétera. Uno debería estar ahí diciendo, sí, 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 no, no, él no es puntual, él se levanta a las 9 de la mañana y a esa hora empezamos clase, y ni siquiera sin vergüenza viene a hablarnos a las 9 de la mañana y se le conecta a las 8:20, ni pide excusas, no fue un solo día, etcétera, ¿cierto? Uno encuentra que las personas en algunas encuestas responden todo un lado. Entonces hay personas que escriben de manera desfavorable para evitar que la persona en automático arranque a responder todo 5, todo 3, todo 2 o todo 1. Me cayó mal, todo 1. Me Profe, cayó muy bien, todo 5. Señor. es muy parecido entonces cuando le hacen a uno de esas evaluaciones para cuando están buscando pues algún aspirante, ¿cierto? Hay encuestas que son, pues, que están relacionadas para conocer, digamos, cuál es tu forma de ser, y te hacen varias preguntas y hay muchas preguntas que son muy parecidas, ¿cierto? Entonces, con base en esas respuestas también pueden declarar favorable o desfavorable. ¿Qué pasa si está básicamente la misma pregunta, pero responde de maneras distintas? Entonces eso es como para buscar también la honestidad de la persona, ¿cierto? Sí, para buscar mentirosos. Es literal. Personas que mienten a propósito, que están tan nerviosas y creen que la mejor forma de pasar un test psicológico de una empresa es responder lo que ellos creen que la empresa quiere escuchar. Cuando realmente lo que están tratando de medir en esas escalas es un constructo, ¿cierto? Responsabilidad, emprendimiento, liderazgo, etcétera. Todas esas cosas que son de difícil medición, liderazgo, ¿cómo mido liderazgo? Entonces, pregúntele si le gusta no sé qué, Entonces, hacen una lista de preguntas, algunas se las preguntan al revés o similares, pero escritas desfavorablemente, y lo que hace la persona es que responde dos cosas que están en contravía de lo que dijo una de la otra. ¿Qué va a suceder con eso? Primero, que el constructo no se va a medir bien. Segundo, que la persona, si lo analiza de manera individual, dice, esta persona estaba tratando de mentirme, ¿cierto? Y eso es todavía peor. Preferible que responda. Y hay empresas, por ejemplo, que requieren para ciertos puestos líderes y para ciertos puestos lo contrario, personas seguidores, ¿cierto? Porque los puestos difieren. Una persona que es muy buena, y por ahí está, es una cosa como medio controversial, no sé qué tanto porque lo leí hace poco, pero es algo así. Una persona puede ser muy buena, el mejor, no sé, voy a inventar cualquier cosa, para barrer. Puede ser el mejor, tengo una empresa de aseo y es el mejor para barrer, pero cuando lo haciendo a ser el jefe de los que barren, ya no es tan bueno porque se vuelve un tirano. Entonces, el equipo de trabajo empieza a andar mal porque esa persona tenía muchas habilidades para lo que hacía, pero muy pocas para la que fue ascendido. Entonces, lo que tocaría hacer es evaluar si la personalidad de la persona, ¿cierto?, concuerda con el cargo al que va a aspirar. Y eso es lo que tratan de hacer esas pruebas, utilizando constructos. Y tienen que tener claro, entonces,
que a veces se escriben de manera favorable precisamente para ver si la persona miente o si la persona, que la persona no quede en automático. La mayoría de los accidentes de carro en las noches ocurren en carreteras, sobre todo cuando son distancias y que no tienen ningún tipo de variación, ocurren porque la gente se queda dormida. Sobre todo, por ejemplo, en países como Estados Unidos, bueno, Brasil, países grandes que no tienen mucha montaña, las calles, las carreteras tienden a ser líneas rectas gigantes. La vía a la costa de nosotros, ¿cierto? Llega un momento en que se vuelven líneas rectas de 40 minutos con un calor tremendo, o en la noche fresquito, pero es líneas rectas donde uno se va quedando dormido por la monotonía. Entonces uno pone el cerebro en automático y se accidenta. Así se mató un amigo mío en la costa. Se quedó dormido en el Twingo, se mató él y mató a todos los compañeros del Twingo. Porque el cerebro se queda en automático. Eso es una reacción normal del cerebro, pero que es perjudicial para la vida y perjudicial, digamos, para las encuestas. Uno tiene que tratar de colocar este tipo de cosas variadas para que la persona no entre en modo automático y me responda, ¿cierto? Vaya pensando. Cada vez es más difícil porque la gente tiende a perder la atención muy rápido. Entonces, primero, a veces toca partir la encuesta en muchos tiempos para que la persona me lo logre responder, pedirle el favor, hacerlo las preguntas uno para que no sean en automático. Hay que inventarse cosas. Digamos, la básica es preguntas que vayan en contravía y después recodificarlas. Otorgarle ese peso numérico, pues ya lo habíamos visto. La calificación de la actitud tiene, bueno, esta parte ya la hablé. Se elige solo las afirmaciones que discriminan bien la actitud. Esta parte, ¿cierto? Esta parte la hacemos ya después de medir los datos. Porque si, vamos a suponer que yo creo que voy a medir innovación, ¿cierto? Entonces yo llego y creo mis ítems, etcétera. Cuando voy a medir, se me queda todo en neutro. Todo el mundo responde cosas, pero todo queda como por allá en la mitad. Ni innovación ni lo contrario. Entonces esa variable realmente no me trae información, no me ayuda a medir nada. Entonces al final se dejan todas las que realmente tengan como una real posibilidad de medirme lo que yo quiero medir. Algunas de las preguntas de los ítems, ¿cierto? No me traen información, se elimina solo el ítem. A veces todos los ítems no me traen la información que estoy buscando, entonces me toca trabajar sin esa parte. Eso hace parte de que al principio no identifiqué qué iba a calificar, no lo definí bien, ¿cierto? No definí bien cuáles serían las características que yo como investigador o mi grupo considera que eso se va a medir y que es lo correcto. Esta parte es ya con los datos, ¿cierto? Y aún así nos vamos a equivocar. Cada que midamos cualquier cosa, con instrumento llamado encuesta, con instrumento físico, con lo que ustedes quieran, vamos a cometer siempre errores. Vamos a suponer que en la medición hay una parte que es exacta, ¿cierto? El valor real, que nunca voy a encontrar, porque realmente siempre voy a tener errores, estos de acá. El valor real va a estar camuflado, ¿cierto? Porque yo voy a medir y esa medición va a tener pues, el valor real camuflado por dos cosas, el error aleatorio y un error sistemático. ¿Qué es el error aleatorio? Realmente es algo transitorio, algo que va pasando y algo que no depende. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a medir, qué sé yo, a ver, una variable que se me ocurra así fácil de pensar, voy a calcular la temperatura del ambiente. Pero la temperatura del ambiente depende de muchas cosas. Depende si estoy en la sombra, si estoy al sol. Normalmente medimos en la sombra, ¿cierto? Si ustedes miran, ya es menos común que a uno le coloquen esa temperatura en Medellín a la sombra, ¿cierto? Pero vamos a suponer, tengo eso. Hay corrientes de aire o no hay corrientes de aire. Hay cosas que yo no puedo controlar que están sucediendo ahí que hacen que varíen. Y hay otras que son, digamos, sistemáticos, dependen que yo los estoy cometiendo porque voy por el mismo lugar, siempre me parqueo en el mismo, vamos a suponer todavía que estoy en la parte de la temperatura. Vamos a suponer que yo
quiero medir la temperatura en la sombra, pero siempre me hago en el mismo lado de la calle para medirlo. Y el sol, en ese lado de la tarde, da contra la pared. Yo estoy midiendo la sombra, pero dentro de una casa que el sol le da en la pared. Y lo hago siempre de esa manera. Estoy generando un sesgo sistemático, no estoy generando una temperatura realmente aleatoria, porque siempre lo hago en la misma parte. Quiero evaluar el consumo y solo me voy siempre para, no sé, para el Tesoro, me voy siempre para Unicentro, me voy siempre para Molinos o cualquiera de estos centros comerciales y siempre en el mismo punto. Busco el mismo tipo de personas. Lo hago siempre solo con los hombres o solo con las mujeres. Yo genero esos errores sistemáticos, ¿cierto? Cuando yo hago algo que realmente es un sesgo, porque yo no lo estoy eligiendo de manera aleatoria, y que lo hago siempre de manera repetitiva. Y a veces lo hacemos de manera inconsciente, no es que nosotros seamos conscientes de que estamos cometiendo el error. La idea siempre es tratar de dejar una medición solo con el error aleatorio. Eso es lo ideal, ¿cierto? Que mi valor esté camuflado solo por el error aleatorio que siempre debería tener. Sí, lo normal es que siempre que tengamos mediciones haya un error aleatorio. Pero lo grave sería tener un error sistemático. Vamos a pensar, por ejemplo, en la estatura. Yo siempre me encorvo cuando me van a medir. Eso sería sistemático. ¿Qué sería aleatorio? Que yo simplemente con la postura que tengo todos los días lo vaya midiendo y que yo a veces estoy estirado, a veces estoy encorvado y vaya promediando eso, el peso. Entonces, ¿qué sería un error sistemático? Siempre lo hago después, no sé, lo hago tratando de quitarme los zapatos o restándole yo el valor. Mi ropa pesa más o menos 1 kilo y le resto eso. La ropa no toda pesa todos los días lo mismo. Tendría que medirlo con la misma ropa o sin ropa, digamos, para que ese valor yo le quite el error sistemático. Porque el aleatorio... Pero ese error sistemático es como vos meterle la mano a la medición. Sí, pero a veces es de manera inconsciente. O sea, lo que estoy tratando de decir es, sí, eso es un error que yo le estoy metiendo la mano, solo que el error sistemático es, digamos, inconsciente. Si es consciente es todavía más grave, ¿cierto? Porque yo le estoy induciendo sesgos a mi muestra que no debería, ¿cierto? Yo debería tratar de hacerlo más imparcial a la hora de medir cualquier cosa. Vamos a suponer que yo voy a evaluar, que digamos que la medición es la evaluación de uno de los parciales de ustedes. Pero resulta que yo tengo un sesgo y es que a los estudiantes mayores de 60 años les califico menos duro porque me da pesar de ellos. Es un sesgo sistemático que a lo mejor puede ser inconsciente en mí porque tengo cierta afinidad con las personas adultas, muy adultas, ¿cierto? Y es una cosa que a veces es inconsciente, uno no se da cuenta. Ahora, si yo lo hago de manera premeditada, le estoy induciendo en el mismo sesgo que si lo hago de manera no premeditada, es el mismo sesgo porque lo estoy haciendo de esa manera, y sería meterle un error sistemático. Puede ser consciente o inconsciente, da igual, pero estoy haciendo que a esas personas que tengan 60 años los evalúe de una manera diferente. Y eso puede ocurrir con cualquier cosa, ¿cierto? Camilo, yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando yo mido algo, un ejemplo, el metal, que el metal se dilata y se contrae de acuerdo a la temperatura. Entonces yo todos los días voy y tomo, digamos, una medida del metal, pero todos los días está diferente. Eso también sería un error sistemático. Sí, porque si lo medís todos los días a la misma hora sería un error sistemático. ¿Qué sería aleatorio? Que lo midas en diferentes temperaturas ambiente, en diferentes horas del día, para poder saber esa dilatación está relacionada con la temperatura. Yo podría hacerlo de la siguiente manera. Todos los días a mediodía. Entonces, todos los días a mediodía tengo una variación muy pequeña. Todos los días estamos, no sé, a mediodía, vamos a suponer un valor, 30 grados centígrados. Entonces, estamos ahí en 30 grados centígrados todos los días y la dilatación es, yo estoy induciendo que los datos se parezcan de esos 30 grados centígrados todos los días. ¿Qué pasaría si yo lo hiciera un día a las 8 de la mañana, un día a las 6 de la tarde, que sorteara la hora del día a la que lo voy a medir? Y es más, tengo que sortear no solo la hora del día a la que lo voy a medir, sino que lo tengo que sortear qué día lo voy a medir.
Porque si no, si yo lo voy a medir todos los días a la misma hora, entonces el problema es que yo tengo un error sistemático, que además esos datos ya son una serie de tiempo, ya no son un corte transversal, ¿cierto? Porque yo lo estoy haciendo todos los días a la misma hora, que es lo que hacemos, por ejemplo, con, no sé, el valor del dólar, el valor de las divisas, todos los días a la misma hora, normalmente le dicen hora de cierre, ¿cierto? Entonces, esa tasa representativa del mercado es a la hora de cierre, aunque el mercado está fluctuando todo el día, el valor del dólar es la última transacción del día, y ese valor, si yo lo estoy midiendo de esa manera, es sesgado, tiene error sistemático porque eso varió, tuvo unas variaciones diferentes durante el día, pero es un error sistemático adrede, ¿cierto? Que yo estoy haciendo para convertir eso en una serie de tiempo consistente. Porque a veces esos errores sistemáticos yo los cometo adrede para poder tener una serie de tiempo o para poder tener algo fijo, ¿cierto? Yo quiero tener fijo, yo quiero la dilatación más grande de ese metal es a mediodía porque ahí es donde está la mayor cantidad de radiación solar. Entonces, yo lo que voy a hacer es medirlo de manera aleatoria, a mediodía todos los días que pueda. No, es que es mejor al final de la tarde, porque al final de la tarde ha recibido más calor y se ha dilatado más. Él se empieza a bajar la dilatación al final de las 4 de la tarde, entonces mira todos los días a las 4 de la tarde. ¿Pudiese ser, Camilo, otro ejemplo, por ejemplo, de error sistemático en nutrición, cuando las personas se toman el peso al levantarse? Ah, sí, por ejemplo, un error que yo estoy cometiendo al levantarme, ¿cierto? Entonces yo llego y me parqueo en la balanza, ¿cierto? Vamos a suponer que me voy a parquear en la balanza. Hay gente que hace lo siguiente, llega y se monta, entonces ahí le da 100 kilos. Entonces dice, y un kilo de ropa, 99, simplemente para tener. Bueno, va a ser un chiste con las personas bajitas, qué pena si alguno se siente, pero las personas bajitas tienden a cuando el número termina en 9, ¿cierto? 1,49 m, 1,59 m, 1,69 m, a subirse 1 centímetro para sentirse bien. Entonces, cada que les preguntan, entonces llegan y dicen, no, yo no me mido 1,79 m, yo me mido 1,80 m, yo no mido 1,49 m, mido 1,50 m. Pero en las pesas es más o menos lo siguiente. La gente se sube a la balanza y a veces se baja 1 kilo o 2 de ropa, así a ojo. No, es que la ropa mía pesa más o menos 1 kilo. Te pesó la ropa, sabe que esa ropa realmente pesa 1 kilo. Y siempre se quitan 1 kilo. Realmente toda la ropa que uno usa pesa toda igual y toda pesa 1 kilo. Entonces el error sistemático ahí sería ahí. ¿Cuál sería el error aleatorio? Lo que yo comí. Yo llego, me monto ahí, no siempre voy al baño antes de, en la mañana no siempre tengo el estómago más vacío porque yo comí en la noche y no sé necesariamente evacué ni siquiera orines, pues así con una palabrita, pero digamos, el error aleatorio depende de lo que yo tengo que no puedo eliminar, que sería lo que tengo dentro del cuerpo, pero el error sistemático sería la ropa que llevo puesta, que sería el ideal para hacer una medición de peso, todos los días a la misma hora, pero sin ropa. Así yo no tengo la excusa de, es que yo creo que tengo 1 kilo de ropa puesta o tengo 300 gramos de ropa puesta. No, quítese la ropa O y sea, la deje el mañana. aleatorio. Ajá, deje el aleatorio en la comida, ¿cierto? Usted comió, todos los días a la misma hora se pesa, pero sin ropa y ya. Pero si usted un día se coloca una pijama, luego otro día tiene una ropa más fresca y menos pesada, el otro día tiene una ropa más pesada, eso es un error sistemático porque yo lo podría evitar, ¿cierto? Yo lo estoy haciendo adrede porque no me estoy quitando la ropa. Y es lo que le pasa a uno cuando va al médico. Eso va a 104. Bueno, la cosa es que tampoco es que estamos ahí al nivel de gramitos. Las diferencias a veces que nosotros queremos observar cuando nos pesamos son de kilos, de 2, 3 kilos. 1 kilo para nosotros no hace mucho la diferencia, pero si yo quisiera hacerlo, digamos así, tocaría hacerlo mejor. Vamos a suponer que yo quiero hacer una receta de pan y quiero pesar, pero harina, agua, etcétera. ¿Qué sería el error aleatorio? Literalmente que cuando yo tengo la gramera, ¿cierto? La gramera que va a meter, eso no mide 1 gramo con una definición así perfecta. Entonces yo llego y le echo un poquitico más, pero no alcanzo a subir al siguiente gramo, no alcanzo a subir a 101 gramos y quedó ahí un poquitico más. O sea, eso realmente no pesa 100 gramos, eso pesa entre 99,5, por decirlo algo así, hasta 105 más o menos debe pesar, que ahí para allá de pronto la gramera cambia 1 gramo más o 1 gramo menos.
¿Qué sería el error? Que yo tenga impurezas dentro de la gramera y no le haya colocado, no lo haya cerado, ¿cierto? No le haya colocado el botoncito ese que lo lleva a ceros antes de medir. Que cuando yo vaya a pasar del recipiente donde estoy midiendo los gramos, no lo pase, digamos, a lo de la receta, etcétera. Yo estoy cometiendo errores cuando estoy haciendo cada proceso. El proceso, el solo hecho de colectar, ir a colectar los datos y irme solo por la sombrita, no preguntar de manera aleatoria, inclusive el sesgo de llegar y preguntarle a alguien si es del estrato 4 o 5, eso es un sesgo que yo estoy cometiendo adrede porque me conviene. ¿Cierto? El hecho de yo decirle a la persona, venga, ustedes, ¿cuál es el estrato suyo? 3. Ah, no, usted es muy pobre, gracias. ¿Cierto? Eso es un sesgo, un error sistemático que yo estoy tratando de cometer adrede porque me interesa. No todos los errores sistemáticos los queremos evitar, a veces los queremos cometer. A la gente que es derecho zurda, ¿cierto? Entonces voy a medir cosas que tienen que ver con aparatos físicos y el hecho de yo ser más hábil con una mano hace que yo cometa lo mismo. Los aparatos que utilizo tienen una calibración, eso también influye en el sesgo constante, que yo lo voy sumando errorcito tras errorcitos pequeñitos y al final se me pueden convertir en errores grandes. Pero bueno. Entonces, ¿cómo Profe, vamos a profe, muestrear? perdón, una Dime. pregunta. Entonces, la suma entre el error sistemático y el aleatorio es equivalente a la incertidumbre de la medición. Sí. ¿Cuál sería la ideal? Solo tener el aleatorio. Y de hecho, muchos de los supuestos que tenemos en los modelos es que solo tenemos el aleatorio, cuando realmente lo que tenemos es una conjunción de los dos. De un sesgo de medición, porque estoy yendo siempre por el mismo lado, tengo mayor habilidad de una mano que en la otra, las preguntas en sí no se entienden bien. Tengo unos sesgos ahí y al final lo que nosotros tratamos de hacer es, si logramos que esa incertidumbre sea la menor posible, considerarla toda aleatoria. ¿Cierto? Porque ese otro, que es el error sistemático, muchas veces queda camuflado dentro de la parte determinística, ¿cierto? De esa medición, el valor real, lo que nosotros consideraríamos que es el valor real, y lo otro, lo que es más variable, digamos, dentro del observado, siempre lo tendemos a poner en un componente aleatorio. Y uno lo que hace realmente es sumar los dos. A veces modelo esa parte determinística, esa parte, digamos, de medición completa, la modelo de una manera y la parte aleatoria de otra, dependiendo. Bueno, vamos a hablar un poco de esos muestreos, porque yo les he ido mencionando los tipos de muestreo, pero hay que ponerles nombre. El primero, el que nos vamos a encontrar, bueno, aquí primero, ¿qué es muestrear? Es una herramienta, ¿cierto?, de investigación científica cuya función es determinar de una parte de la población, recuerden que esa población es el 100% de mis datos, es el conjunto universal, yo quiero un pedazo que quiero examinar, yo quiero una parte de ese grupo al que quiero examinar. Vamos a suponer que mi interés es la ciudad de Medellín. Yo tengo dentro del área metropolitana muchas ciudades y mucha gente tiende a pensar, cuando hablan de Medellín, en pensar en todo el área metropolitana, ¿cierto? Entonces, es como si no existiera, no sé, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta. No, yo vivo en Medellín. ¿En qué parte de Medellín? Ah, no, en Envigado. No, Envigado es otra ciudad que queda de Medellín, en el área metropolitana, etcétera. Vamos a suponer que yo estoy así simplemente interesado en la ciudad de Medellín y quiero averiguar los ingresos promedios de la ciudad. Ingresos. Imposible con los recursos. Mis recursos de Camilo Restrepo, ir a preguntarle a cada persona de Medellín, ¿cierto?, cuánto se gana. Demasiada gente para preguntar, no tengo los recursos, no tengo, etcétera. Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Un muestreo, ¿cierto? Yo quiero determinar sobre una parte de esa población, un subconjunto, esa variable de interés. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo escojo ese subconjunto? Entonces, creo que todos han jugado parqués. La mejor forma de hacer eso, bueno, parqués no, bingo. ¿Han jugado bingo? Es la mejor manera de elegir
de manera aleatoria qué elementos tomar de mi población para llegar y testearlo. Cuando hablo bingo es, yo tengo un montón de balotas, ¿cierto? Y vamos a pensar que cada una de esas balotas son los individuos. El conjunto total de balotas que tienen al principio es la población, y yo lo que quiero sacar es una parte de esas bolitas hasta que alguien grite bingo. ¿Qué va a hacer cuando gritemos bingo? Cuando ya tengamos una cantidad suficiente de balotas que represente mi población. Yo no voy a sacar todas las balotas porque no tengo plata para hacerlo. Eso es normalmente el mayor limitante. Si yo tuviera cómo sacar el 100% de las balotas, las saco porque me da más información. Pero lo real, ¿cierto? Cuando estamos en lo real es que nosotros tenemos que sacar es una cantidad menor porque no tenemos cómo sacar el 100% de los datos. Entonces lo que hacemos es, literalmente, tener en esa urna, vamos a suponer que es una urna oscura, que nadie sabe qué balotas tiene, mezclamos y vamos sacando de a una balota, ¿cierto? De a una balota. ¿Hasta cuándo vamos a repetir el proceso? Vamos a repetir el proceso hasta que tengamos la cantidad suficiente para lo que nos estamos preguntando. Esa cantidad suficiente, vamos a ver que es el tamaño muestral, lo podemos determinar de estudios previos. Vamos a suponer, de nuevo con el bingo, que voy a sacar unas cuantas bolitas, ya así a ojo. ¿Cuántas? Voy a sacar 5, 10, 20. Determino qué tan variables son los resultados que me dan esas 20. Luego vuelvo a meter las 20 dentro de la balota, sorteo de nuevo, pero esos 20 las utilizo, las aprovecho para poder saber cuántas voy a sacar al final. Vamos a suponer que yo quiero saber la intención de voto, ¿cierto? Vamos a volver al ejemplo de ayer, voto por Biden o Trump, antes de las elecciones. Entonces, yo lo que tendría que hacer es sortear a qué individuos, a qué personas les voy a ir a preguntar su intención de voto, usted por quién quiere votar. Entonces, lo que tendría que hacer es un estudio previo en el que me muestre cómo se comporta la población, que lo que normalmente hacen los partidos es pensar en esa ciudad donde van a ir a preguntar, o en ese estado donde van a preguntar, cómo es la proporción de inscritos, de personas inscritas por partido, que están registradas dentro del partido republicano-demócrata, y con respecto a esos porcentajes de inscritos es que toman la cantidad de personas a las que les van a preguntar. Porque no tienen con qué hacerlo. En una ciudad, no sé, de 6 millones de habitantes, preguntarle a los 6 millones. Entonces usted dice, son 6 millones de habitantes, pero 50% están inscritos en el Partido Republicano y 50% están inscritos en el Partido Demócrata. Entonces ya sabe que hay una proporción 50-50. No, en este estado son 70 para los demócratas y 30 para los republicanos. En este otro es al revés. Entonces, si yo tengo esa información, eso me permite diseñar el tamaño muestral muy fácil, o al menos permite que el tamaño muestral sea menor. Pero si yo desconozco información, entonces yo tengo que decir, yo no sé cómo es la proporción, entonces yo voy a coger de manera aleatoria 20 individuos. Les voy a preguntar a qué partido pertenecen. Entonces, con esa muestra de 20 yo determino que, no sé, que 5 personas son del Partido Republicano y 15 del Demócrata. Es una proporción 25-75. Y con esa información diseño el tamaño muestral. Con ese y con el tamaño de la población, ¿cierto? Yo necesito varias información para determinar eso. Un comentario, Camilo, ahí con ese que estás hablando. O sea, si en el ejemplo de la intención de voto, ahí estadísticamente con la intención, porque es una intención de voto, lo que se trata es de hacer un poco predictivo, ¿no? Pero como es una intención de voto, esa intención puede cambiar en cualquier momento. Volviendo a las definiciones anteriores, a la anterior, ese sería un comportamiento aleatorio porque la intención de Camilo hoy puede ser el partido A y en las próximas semanas por alguna situación puede ser el B. Entonces, ok, eso es un punto. Voy al de las bolitas. Cuando tú haces la muestra, esas personas que ofrecen acá en Colombia, que dicen, yo hago el análisis y hablo muy estadísticamente para decir cuáles son las bolitas que van a salir. Si ellos tienen los históricos
de todos los sorteos de los últimos 5, 10, 15, 20 años, sigue siendo una muestra a menos que tengan el histórico del 100% de todos los sorteos. Entonces, mi pregunta es, a diferencia del primer caso que era de los votos, que es predictivo, ¿por qué en este caso, que al tener el 100% histórico de todos los sorteos, ya deja de ser aleatorio para ser sistemático? ¿Por qué el sistema falla? Bueno, no deja de ser aleatorio, sigue siendo aleatorio, porque realmente yo puedo tener el 100% de los datos, pero los datos tienen variabilidad interna, ¿cierto? Entonces, esa variabilidad interna es lo que llamamos como error aleatorio. Yo llego y tengo el 100% de los datos, pero vamos a suponer la edad tuya es diferente de mi edad, ¿cierto? Hay una variabilidad intrínseca en los datos que no dependen de la medición. Pero si yo llego y lo que voy a hacer es medir dentro de la población que sería el salón solo los hombres, ¿cierto? Entonces yo ahí estoy haciendo un error sistemático, estoy midiendo solo del lado de un lado de la población. O si cojo a las personas que les gusta, no sé, escribir como si fuera una máquina de escribir, probablemente sean las personas más adultas del salón. Entonces yo estoy sesgando ahí, pero aún así hay una variabilidad, por más que yo tenga el 100% de los datos, hay una variabilidad interna de los datos intrínseca a ellos, que llamamos variabilidad aleatoria, ¿cierto? La edad es una. Supongamos que somos los que estamos aquí conectados en este salón virtual de Zoom, en esta plataforma, los 21 que estamos en este momento, vamos a suponer que es la variable en sí varía, ¿cierto? La variable edad. Por más que yo tenga el 100% de los datos, es una variable que varía de individuo a individuo, una variabilidad aleatoria, ¿cierto? Que todos no nacimos el mismo día. ¿Qué sería entonces sistemático si yo voy a medir la variable esa? Que le pregunte solo a los hombres, solo a las mujeres, solo a los que ya conozco, ¿cierto? Solo a los que desconozco. Yo le podría colocar a eso un sesgo, ¿cierto? Un error por preguntarle solo a ciertas personas. O por ejemplo, no sé, que en algún momento parte del salón me cayera mal, ¿cierto? Que nunca ha pasado, pero digamos, parte del salón me cae mal. Entonces, yo solo le pregunto a los que me caen bien. Eso sería un error sistemático, que estoy adrede olvidándome una parte. Me da miedo preguntarle a los que viven en Bello, entonces a los que viven en Bello no les pregunto. Error sistemático. Pero la variabilidad, independiente de que yo tenga el 100%, existe. Con respecto a lo de predictivo, pues es que la inferencia trata de ser predictivo siempre. Así yo no esté prediciendo al futuro, sino que esté prediciendo a la hora, yo estoy haciendo predicción todo el tiempo. Es una cosa que hacemos más mal, pero cuando lo hacemos a futuro nos descachamos más. Pero predicción, sí, y tan predicción es que cuando ellos hacen esas encuestas, lo van haciendo en el tiempo, ¿cierto? Hacen muchas encuestas en abril, en marzo, no sé, cada mes van haciendo, a veces hasta 2 o 3 por mes, para ir viendo cómo esa intención de voto va cambiando. Porque hay individuos que literalmente siempre van a responder lo mismo, están casados, digamos, con su partido político y no hay forma de convencerlos de nada, pero hay unas personas, un grupo de personas que normalmente es importante, que siempre tienen que convencerlos, que tiene que haber un argumento que los haga votar por un candidato a otro. Y esos son los que tratan de capturar digamos, las encuestas, inclusive la propaganda negra está diseñada para ese tipo de personas indecisas, para radicalizar aún más los que ya son radicales, porque en ambos lados normalmente hay radicales en el sentido de que no le ven nada malo a su candidato ni a sus formas de pensar, pero hay gente dentro de los partidos a los que hay que convencerlos, ¿cierto? Que digamos que si algo está mal o no votan en blanco, y hay un grupo de personas que están indecisos y hay que convencerlos. Algunos los convencen vía miedo y otros los convencen vía argumentos. Eso depende de la caracterización de la población. Al final, eso va cambiando punto a punto y por eso es que lo van midiendo, inclusive último fin de semana que les permite la ley, ahí lo miden a ver cómo va la intención ahí. Pero eso el día de los votos es una encuesta también, ¿cierto? Solo que es una encuesta que tiene el 100% de los datos que van a poder colectar. Hasta el viernes antes, vamos a suponer que fue el viernes antes que les permitieron, hasta ese último viernes, es una intención vía muestras pequeñas, pero la gran encuesta, ¿cierto? Es el día
de las elecciones. Y uno trata de ir capturando cómo va cambiando esa percepción por los candidatos, tomando como fotos temporales que van cambiando, porque eso es lo que va sucediendo. Entonces yo voy tomando la foto hoy, vamos a suponer que los candidatos son Sergio y Luis, ¿cierto? Entonces, hoy, ¿cómo quieren a Sergio y a Luis en el salón? Entonces, dentro de un mes, ¿cómo? Dentro de 6 meses, ¿cómo? Porque eso va cambiando. Eso va variando con respecto al tiempo y por eso es que hay que tocar estarlo midiendo más. Ahora, esas variables que varían menos, uno tiende a leerlas menos, a estarlas midiendo menos porque no necesito, la estatura de la persona, si uno va disminuyendo, uno crece hasta cierta edad y de ahí empieza a bajar centímetros, ¿cierto? Hasta que se vuelve cada vez más chaparro por simplemente compresión de los huesos. Pero ese ir cambiando el tamaño, uno no va cambiando 1 centímetro cada, no sé, cada 3, 4 años, no, uno va cambiando. Llega un punto en que uno siempre empieza a decir 179, 179, 1,79 m, 1,79 m, ¿cierto? Y que realmente pasó 1,78 cuando pasaron 10, 12 años. Esa variable no cambia tanto, entonces uno no está tan interesado en estarla midiendo así seguidito, ¿cierto? Pero la otra, intención de voto, que les va a dar trabajo a mucha gente o les va a dar, sí, porque toda esta gente que está en campañas políticas obviamente va a querer un puesto político en algún lado, lo hacen de manera consistente, seguida, etcétera, ¿cierto? Porque esa intención de voto, esa cosa de ánimo por una persona va cambiando y va cambiando rápido en el tiempo. Y lo mismo ocurre con muchas de estas variables que nosotros medimos. Al ser, digamos, proyecciones personales de lo que yo voy sintiendo hoy, toca estarlas midiendo seguido para poder saber cómo va pasando eso. Solo que a veces uno no cuenta con ese dinero para poder hacerlo. Muchachos, un 9:40. Nos vemos a las 10. Listo, profe. Muchas Listo. gracias.